el taxista de San Juan del Río 1. Anónimo. Esto le sucedió a un taxista de San Juan del Río, Querétaro, se la contó la hija del mismo, a mi prima, y ella me la contó a mí. Ocurrió el 30 de octubre del 2014, el señor ruleteaba en su vehículo todo el día y ya cerca de las 10 p.m. realizaba su último servicio. Todos los días a esa hora iba y recogía a unos empleados de una panadería y los llevaba a su casa. Ese día, cuando ya iba a su casa después de haber dejado a las personas, iba por la avenida principal que conduce al centro y vio que había a la orilla un joven que le hacía la parada. El taxista le pensó en pararse ya que se encontraba cansado y ya quería irse a su casa a descansar, pero accedió y paró el vehículo. El joven llevaba puesta una sudadera gris y llevaba el gorro puesto sobre la cabeza. Cuando sube al vehículo desprendía un olor muy fuerte a humo, como cuando quemas leña. El joven no dijo una sola palabra, a lo que el taxista le dice: buenas noches, joven, ¿hacia dónde lo llevo? El joven contestó que lo llevara a una finca, no recuerdo el nombre, que está sobre la carretera a Tequisquiapan, y así fue. El chofer condujo hacia ese lugar. Desde que el joven subió al vehículo llevaba inclinada la cabeza hacia abajo y con el gorro puesto no se le apreciaba bien su rostro. El taxista manejaba y para hacerle plática le preguntó: ¿y a qué va hacia ese lugar, amigo? Y el joven solo contestó: voy a una fiesta. El chofer siguió conduciendo y le empezó a dar miedo y escalofríos, por lo que empezó a rezar en su mente. En eso el joven le dice en forma fuerte: no reces, ¿por qué rezas? El taxista, sacado de onda, contestó: no estoy rezando. Claro que vas rezando, no tengas miedo, no te voy a hacer nada, solo llévame a ese lugar y ya. El chofer, más sacado de onda, aceleró la marcha y siempre en su mente rezando. Cerca de llegar al lugar donde lo iba a dejar, el joven le dijo: te dije que no rezaras. Bájame ya aquí. El chofer paró el vehículo y el joven solo le dio un billete de $50 y se bajó. Antes de arrancar por el retrovisor solo vio cómo se desvanecía el joven de los pies a la cabeza en la oscuridad. El taxista se paralizó y rápido como pudo se fue de ahí. Al llegar a su casa le contó a su familia lo ocurrido y nadie lo podía creer. En eso se acordó del billete que le había dado, lo traía todavía en la bolsa del pantalón, lo saca para enseñárselos. Era un billete común y corriente, pero desprendía un olor a humo. Días después de lo ocurrido, su hija le estaba contando a mi prima la experiencia de su papá. Ellas son maestras, trabajan en una primaria de San Juan. Mientras le contaba la historia en la hora de recreo, otra compañera de ellas se les acercó a escuchar. Después de haber terminado de contarles, la otra maestra le preguntó que cómo era ese joven, su complexión, su cara, etc. La hija del taxista le dijo cómo lo había visto. Su papá era delgado, alto y llevaba puesta una sudadera gris y pantalón de mezclilla. La maestra se quedó pensado un rato y después les dijo: ahí mismo donde le hizo la parada a tu papá un exnovio que tenía cuando yo estaba estudiando en la normal se accidentó en su vehículo y falleció calcinado. Él era alto y delgado. Ese día del accidente llevaba puesta una sudadera gris que yo le había regalado en su cumpleaños, y a donde tu papá lo llevaba era una finca que tenían los papás de él. Ahí íbamos muy seguido en la noche a tomar y fumar, y en la actualidad el taxista tiene ese billete guardado con ese olor tan peculiar. Espero comparta si les guste. Después compartiré más experiencias mías y de mi familia. Hola, soy el Diablo 2. Buen día. Mi historia es acerca de la casa de mi abuela. Vivía en una vecindad donde ella era la dueña. Estaba ubicada en la vieja colonia industrial que estaba a 1 cuadra de la estación del ferrocarril. Rentaba los cuartos alrededor del patio central donde seguido se veía lumbre en las noches sin razón o explicación alguna. Hombre Diablo, 666. En ese patio también había un hoyo muy grande con una tapa de acero. Decía mi abuela que era un túnel que pasaba por debajo de gran parte de la ciudad, incluso por debajo de la estación del tren. En esa vecindad ahí pasaban muchas cosas. Estaba a 1 cuadra de la escuela primaria Revolución, que fue cerrada ya hace muchos años. Mi abuela vivía en la casona grande y nosotros en las casas de medio tamaño. Había un árbol en el centro del patio y ahí recuerdo que se aparecía una mujer vestida de blanco. Yo era muy niña y nunca me ha espantado lo paranormal, ya que desde pequeña veía sombras y gente que desaparecía y para mí era normal. Recuerdo que tenía un cuarto en la planta alta de su casa que al pasar
por la entrada, que eran unas escaleras, se sentía un escalofrío que te paralizaba. Yo seguido escuchaba que me llamaban de arriba en ese cuarto, pero cuando eso pasaba no subía, sentía algo extraño, una fuerza muy grande y negativa que invadía mi cuerpo. En ese cuarto había un closet donde se sentía escalofrío al abrirlo. En ese cuarto en una ocasión a mi tío, el más joven y descarriado de los hijos de mi abuela, llegó del trabajo y se recostó en una cama que había ahí, cerró los ojos y de pronto empezó a surgir un olor extraño. Se percató de ello y entreabrió los ojos, y cuál fue su sorpresa, que vio a un hombre parado a un lado de la cama. Cuenta que era extremadamente guapo y vestía un traje sumamente elegante. Mi tío, sorprendido, le preguntó: ¿y tú quién eres? ¿Cómo entraste? ¿Quién te dejó entrar a la casa? Al cual el hombre le contestó: no te asustes, yo soy el diablo y vengo a ofrecerte un trato. Te he observado desde hace tiempo y quisiera que seas parte de mi gente. Mi tío, incrédulo, le dijo: no vengas con esa clase de juego. ¿Quién eres y a qué entraste a mi casa? El apuesto y elegante señor le dijo: no juego, Francisco, nombre de mi tío. Y entonces empezó a cambiar su figura, la cual parecía entre animal y hombre. Tenía cuerpo de hombre, pero sus piernas eran diferentes, no tenía ropa y su cuerpo era entre pelo color cobrizo y poseía unos ojos muy brillantes y una mirada muy penetrante. Fue cuando entonces mi tío reaccionó y le dijo que se fuera, que él no estaba interesado en ningún trato. Le dijo que Dios Padre le daba lo necesario y no necesitaba más. Cuando mencionó a Dios, la figura se esfumó y mi tío salió corriendo de la habitación y nos contó a mi abuela, a mi mamá y mis hermanos lo que le acababa de suceder. Mi mamá se asustó mucho, era algo miedosa, y mi abuela solo se quedó pensando sin decir nada. Con el tiempo murió mi abuelo y después mi abuela. En esa misma casa aún existe esa vecindad, pero ya no vivimos ahí, es muy antigua esa colonia, así que todos mis tíos y nosotros nos movimos y jamás volvimos. El cuadro maldito 66-3. Hola, quisiera contar una historia que le sucedió a un amigo hace poco tiempo y que sea anónima, por favor. Mi amigo acaba de mudarse de casa junto con toda su familia. La casa que tenían la pusieron en renta. Resulta que este cambio se debe a una serie de hechos muy feos que les pasaban en su propia casa y no aguantaron más. La familia de mi amigo era muy unida y vivían muy felices y tranquilos. Su papá viajaba constantemente por cuestiones de negocios y ellos eran muy devotos de la iglesia y de los santos también. Mujer, imagen, misterio. Una vez el papá de mi amigo fue a Santiago de Chile y cuando regresó trajo un cuadro muy grande de una iglesia de allá. El cuadro era de una monja muy famosa en ese país llamada Laura Vicuña, y a toda la familia le pareció un cuadro muy hermoso y decidieron colocarlo en la entrada de su casa. Y bueno, ya pasado el tiempo, me cuenta mi amigo que comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de la casa. Lo primero que veían eran sombras de personas, sombras oscuras, y la casa de ellos tenía muchísimos espejos. Entonces me cuenta mi amigo, y en el reflejo del espejo se veían caras muy feas que a los pocos segundos desaparecen. Me cuenta que una de las cosas más feas que les pasó es que la hermana de mi amigo estaba en su cuarto. Entonces cuando volteó al espejo vio una sombra y ella comenzó a gritar, y al instante el cuadro de la monja se cayó al suelo y todos se quedaron pasmados. También ellos tenían una tienda en el primer piso de su casa y comentan que siempre la apagaban cuando iban a dormir y al despertar estaba totalmente encendida. Pero aquí viene lo peor: los hechos misteriosos que ocurrían no fueron nada comparados con lo que pasó después. Resulta que la hermana de mi amigo comenzó a enfermarse, a contraer muchos virus, y por más que la llevaban a diferentes hospitales nadie les decía que era, y así se la pasaron mucho tiempo mientras que la chica empeoraba muchísimo. Después de cierto tiempo le detectaron una bacteria en el cerebro y con ello cientos de problemas le brotaron a ella. Bajó alrededor de 30 kilogramos, ella era gordita, y la supuesta bacteria le estaba afectando muchísimo hasta el punto de caer en silla de ruedas y no poder hablar, solo balbuceaba como si fuera una bebé en todos los sentidos. Estaba muy mal y su enfermedad era muy grave, pero los médicos no se explicaban el porqué a sus padecimientos y hasta la fecha no han podido saber el nombre exacto de su enfermedad.
La mamá de mi amigo, desesperada de que los médicos no supieran qué hacer, ella acudió con su cuñada, la cual lee las cartas, hace limpias y me cuenta mi amigo que predice algunas cosas. Entonces le dijo que en su casa había una fuerza muy negativa, que había una especie de maldición donde espíritus malignos querían hacer daño a los que habitaban la casa. La señora visitó la casa y comentaba que se sentía un ambiente muy tenso, ella lograba ver también las sombras y escuchar ruidos. Sin embargo, la familia nunca se puso a pensar que el cuadro de una monja podría ser el causante de sus desgracias. Entonces la mamá se puso a pensar que todos los hechos misteriosos comenzaron desde que ese cuadro estaba colgado ahí y que varias veces se había caído cuando hacían oraciones. La familia hace oraciones para todo, la señora le sugirió que lo regalaran para ver qué pasaba. Entonces la familia decidió donarlo al colegio que estaba mi amigo, el cual tenía el nombre de Laura Vicuña, y casualmente después de ciertos meses en el colegio también se empezaron a ver sombras y escuchar ruidos. El cuadro estaba en la dirección del colegio y comentan que se llegó a caer varias veces, y bueno, ya no supimos si el cuadro lo siguen conservando, pero la familia seguía viendo sombras, ruidos, escuchaban risas burlonas y la hermana seguía en el hospital y empeorando. La familia decidió mudarse de la casa, hace apenas algunos meses, y después de eso la hermana de mi amigo comenzó a mejorar poco a poco, dejó la silla de ruedas, subió de peso, sin embargo sigue estando enferma y poco a poco está recuperando el habla. La familia llegó a la conclusión que ese cuadro está maldito, ahora en su nueva casa ya no han visto nada misterioso. Aquí te dejo una foto de la monja Laura Vicuña. Sombras misteriosas 4. Hola, yo soy de Monterrey pero vivo en San Diego, Ca. Desde que me acuerdo siempre he visto como sombras, o alguien que pasa o está muy cerca de mí. En 2 ocasiones escuché un susurro, y enseguida un escalofrío y un miedo que no puedo explicar. Yo soy muy miedosa, y no sé por qué me pasan tantas cosas. Lo que les relato enseguida pasó hace poco más de 4 años, mi esposo se iba a trabajar como a las 3:30 am, y yo siempre lo sentía y empezaba todo, se me iba el sueño y cuando por fin me estaba quedando dormida, sentía algo por mi cama y enseguida despertaba y ahí estaba esa sombra negra, alta como de un hombre y empezaba a subirse por mi cama y yo paralizada de miedo, diciendo Padre Nuestro, pero solo eso no podía rezar, hasta que me acordaba de lo que seguía y se iba, desaparecía, pero quedaba yo con un miedo. Hombre negro casa. Esto pasaba muy seguido, y siempre era cuando mi esposo se iba, yo ya con ojeras, dolor de cabeza por no poder dormir, hasta que le platiqué a una señora. Antes de eso yo no decía nada, pensaba que me iban a decir está loca, es su imaginación, pero ella me dijo sí creo lo que me dices, pero mira para que se vaya, reza todas las noches antes de acostarte, y me dijo di esto. Enfrente de mi arcángel Uriel, atrás de mi arcángel Rafael, a la derecha de mi arcángel Miguel y a la izquierda de mi arcángel Gabriel, todas las noches dirás esto y reza un Padre Nuestro y pídele que por favor te quite a esa sombra que no te deja dormir, pídele con toda tu fe que ya te deje en paz. Así lo hice, pero los primeros días seguía saliendo la sombra, y yo me sentaba y recogía mis pies para que no los tocara, ya casi me quería subir a la pared del miedo que me daba, pero un día, rezando me quedé dormida y en mi sueño vi a un hombre, con un rostro hermoso, unas alas grandes, porque sentía el aire mover mi cabello, una luz brillante muy bella tocó mi cara y desde ese momento sentí una paz que jamás había sentido, todo cambió en mí, ya jamás volví a ver esa sombra que aún recuerdo y me da escalofríos, pero ya no miedo, ahora sé que mi ángel está conmigo y jamás me dejará sola. Espero y les haya gustado mi Anónimo. Huésped 5. Lo prometido es deuda. Disfruten una historia más del señor Eduardo Liñán. Recuerden dar like y compartir, ya que es un orgullo que una historia les agrade. Que descansen y tengan excelente noche. Huésped, relato anónimo basado en un hecho real, escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Esta historia que te voy a relatar me sucedió en un hotel de la ciudad de Guanajuato. Soy un hombre escéptico y no creo en cosas esotéricas o divinidades. La religión para mí es algo inventado para controlar a las masas. Sin embargo, y después de un evento extraño, te puedo decir que no encuentro explicación lógica a lo que me sucedió. Yo mismo quiero engañar a mi mente de que el evento que te voy a contar es enteramente ficcional, un invento de mi cabeza, pero no fue así que dejo a tu consideración la explicación lógica, si la tiene, de lo que me pasó.
Yo soy un ingeniero de software, mi trabajo consiste en instalar sistemas informáticos en empresas, y por consecuencia tengo que viajar por todo el país, mi vida son hoteles y aeropuertos, no tengo mucha vida social o pareja que me espere en casa, sin embargo me gusta mucho leer, soy fanático de los cuentos de miedo de grandes autores, eso me entretiene durante las largas esperas en los aeropuertos o centrales de camiones, uno de mis viajes fue a la ciudad de Guanajuato, generalmente me quedaba en cierto hotel de la ciudad, pero en esa ocasión era temporada alta y los hoteles estaban saturados, así que por necesidad tuve que buscarme uno cercano a la empresa donde trabajaría y así fue, me encontré con unos hospedajes baratos, la construcción era bastante antigua, sin embargo le daba un ambiente agradable al lugar, contaba con todos los servicios y tenía lo necesario para poder realizar mi trabajo desde ahí mismo, mi rutina era la misma todos los días, llegar temprano a la planta, regresar tarde a la hostelería, cenaba y salía a caminar por las calles empedradas de Guanajuato, ya conocía la ciudad bastante bien, así que sabía a dónde dirigirme. Fantasma Puerto Casa 6. Al regresar al hotel por alguna extraña razón la recepcionista me informó que me cambiaría de habitación porque estaban fumigando las habitaciones, así que me mandaría a un cuarto que estaba en el exterior junto a la alberca, no me desagradó la idea, en realidad la habitación era más grande y tendría más privacidad, al menos eso pensaba hasta que saqué mis cosas del cuarto y me dirigí al bungalow. No pude evitar sentir decepción al ver el lamentable estado del lugar, era todavía más antiguo que el mismo hotel, había varios cuartos juntos rodeados por un largo pasillo que comunicaba con una alberca pequeña, mi desagrado fue mayúsculo cuando abrí la puerta de la habitación, todo parecía viejo y percudido, imaginé que estaba viendo una película antigua, al entrar, un penetrante olor a desinfectante mezclado con algo desagradable me inundó por completo, todo el ambiente se me hacía sofocante y frío, incluso podía sentir como el polvo se me pegaba en las narices al respirar. Quise salir de ahí huyendo, pero antes de dar un paso la recepcionista llegó con una camarista a cambiar las sábanas, le pregunté si no era posible cambiar a una de las habitaciones del frente y no quedarme en ninguna de estas, me dijo que no era posible, ya que los cuartos habían sido clausurados por toda la noche hasta que terminaran la fumigación, era comprensible, el lugar era muy viejo y tendría miles de alimañas por todo el sitio, quise salir de aquel hotel y probar suerte en otro, pero era ya muy noche y sería arriesgado pasarlo en la calle, traía equipos caros y mi equipaje, tuve que ceder y quedarme en ese cuarto muy a mi pesar. Saqué mi ropa y la acomodé en el closet, encendí una vieja televisión en donde se veían pixelados los canales, era solo para escuchar ruido, porque el silencio era bastante sepulcral, me metí a bañar y saqué una almohadilla para dormir mejor, acostumbraba a tener mis pantuflas y un vaso con agua en el buró, me lavaba los dientes cuando la tapa de la pasta se me cayó y rodó abajo de la cama, al agacharme a recogerla, algo llamó mi atención, había unos objetos en medio del piso, eran un par de antiguos cuchillos para esquilar con mango de madera, la hoja triangular de aquellos objetos estaba oxidada, y el mango era un trozo grande de madera montado sobre la empuñadura oxidada de los cuchillos, estaban en forma de cruz y lo primero que se me vino a la mente era reclamar por la mala limpieza del lugar, pero era tarde así que dejaría las quejas para el siguiente día. Dejé los cuchillos sobre la cómoda y apagué la lámpara, cerré la puerta con los seguros y apagué las luces y la televisión, la obscuridad me invadió. A disgusto me acomodé en la cama que parecía bastante dura y traté de dormir, era tarde y se me cerraban los ojos, no sé en qué momento de la madrugada tuve un sueño inusual, algo que jamás había sentido, algo pesado se ponía en mi pecho y sentía como mi cuerpo se iba sumiendo lentamente en el colchón, intenté despertar pero algo todavía más extraño ocurrió, veía todo oscuro, mis ojos acostumbrados a la oscuridad veían sombras en el techo y paredes y algunos destellos de luz que se colaban por entre las cortinas, pero no podía mover un solo músculo, eso me causó algo de temor y desesperación
porque quería moverme y gritar, pero no podía hacerlo, y de pronto algo extraño sucedió, juro que es verdad lo que vi en ese instante, al pie de la cama comenzó a surgir una extraña figura negra, era algo que no reflejaba la luz, algo que comenzó a pararse frente a la cama y comenzó a crecer hasta alcanzar el techo, me veía, era una figura humanoide, que después comprendí que era algo cubierto con alguna especie de manto y sobre su cabeza una gran capucha. Intenté sin éxito tratar de escapar, pero mi cuerpo no se movía un solo centímetro, la pesadez de mis extremidades me desesperó y el terror me invadió, la figura enfrente de mí comenzó a moverse para ponerse encima de mí, mi corazón se me salía del pecho y apreté mis dientes para hacer un esfuerzo y moverme, cuando aquello se puso encima de mí, pude ver a través de aquella capucha, había más obscuridad, una sensación de vacío y frío que no sé explicar qué era miedo, angustia, terror, mezclado con ira y sentimientos de odio lo que sentí al ver en aquel hueco en la capucha donde debía haber un rostro. Cerré mis ojos y esperé lo peor, de pronto algo sucedió, sentí como caía de una gran altura y las fuerzas volvían a mí, abrí mis ojos y noté algo raro en mí, respiré profundamente y sentí algo que había en mi pecho, no quise moverme porque pensé que quizás eso seguía ahí, así que poco a poco extendí la mano para encender la luz y ver qué era aquello que sentía, cuando se iluminó la habitación y vi lo que tenía en el pecho, el miedo me invadió de nuevo, los cuchillos de esquilar estaban puestos en mi pecho apuntando a mi cuello, la punta de aquellos objetos estaban a unos centímetros de mí, ¿cómo llegaron ahí? Me paré enseguida y retiré aquellas cosas de mí, revisé puertas y ventanas y todo estaba cerrado, incluso había puesto una silla en la puerta para cualquier cosa y aún permanecía ahí, estuve dando vueltas pensando cómo habían llegado esos cuchillos a mi pecho y cómo es que estuvieron a punto de hundírseme en el cuello, y ese sueño, ese horrible sueño que tuve donde una especie de encapuchado infernal me atormentó, ya no pude dormir, en cambio encendí todas las luces y prendí la televisión, le subí al volumen y me quedé esperando a que llegara el día, para irme de ese maldito hotel. Así sucedió, en cuanto dieron las 5 am, tomé mis maletas y salí despavorido de aquella habitación, nunca le pude hallar respuesta a lo que me había pasado, todo eso me parecía sacado de un cuento de esos que leía con frecuencia, ¿sería la muerte? ¿Algún fantasma? No lo sé con certeza y quizás nunca lo sepa. Aún creo que no existen los fantasmas, pero esa sensación de terror me ha perseguido durante mucho tiempo y aún en las noches duermo con las luces encendidas. Eduardo Liñán. Mi relato de espíritus 7. Anónimo. Hola amigos, esta es la primera parte del relato donde algo o alguien aterraba a mi hija la más pequeña desde el jardín. Espero te guste mi relato de miedo. Bueno, esta ocasión les contaré lo que pasó con mi hija que actualmente tiene 7 años y esto ocurrió cuando tenía 2 años y medio, en la misma casa de mi cuñado y ese día pasamos a las casas para platicar de cosas triviales, los hijos de mi cuñado no se encontraban en ese momento ya que iban de tarde a la escuela, eran eso de las 4 p.m. así que estábamos la concuña, mi esposa y un servidor, la niña empezó a jugar solita con unas muñecas, estábamos en la sala la cual en un costado tiene las escaleras para subir al techo o placa de la casa. En la parte superior, solo había cuartos en obra negra, pues la niña empezó a moverse de lugares para seguir jugando hasta que se puso en la escalera en el segundo o tercer peldaño y de la nada ya iba subiendo más peldaños, así que fui y la bajé, pasaron 1 o 2 minutos y nuevamente comenzó a subir, y le dije a mi esposa: bájala, te toca, la bajo mi mujer diciéndole, no puedes subir ahí, te vas a caer. Apenas la bajo y otra vez ahí va para arriba, me levanto del sillón donde me encontraba, la cargo y mis palabras fueron: ¿a qué niña tan terca a que quieres subir? Fantasma de negro en la puerta, terror. Mi bebé me responde, la niña quiere que suba a jugar con ella. Yo con cara de que, volteo hacia con mi esposa y concuña y pregunto, ¿no fue la sobrina a la escuela? A lo cual mi concuña responde, Tita está en la escuela. Regreso la mirada con mi hija y le pregunto, ¿cuál niña? Mi hija, y ella me señalaba hacia arriba, la niña que está allá, sin dejar apuntar con su dedito.
La bajé y decidí ir a revisar la planta superior de la casa, no encontré a nada ni nadie y tiempo después un fin de semana nos encontrábamos en la misma casa del cuñado ya que nos reunimos para comer y la niña estaba meceando que quería salir a jugar al patio pero como estábamos todos dentro de la casa no le prestábamos atención hasta que empezó a llorar. Fue mi esposa a consolarla, y le pregunta ¿qué quieres mija? La niña responde salir a jugar, mi esposa le contesta pero no hay nadie en el patio, vas a estar solita, y la niña le dice, ¿a que no? La niña quiere que juegue con ella, y nos miramos entre todos y me acerqué con mi hija y le pregunté ¿dónde está la niña mami? Ella me señalaba una esquina del jardín. Ahí está mira, yo pelaba unos ojotes y me limpiaba como si trajera lagañas, no veía nada. Lo único que hicimos fue decirle a mi bebé, no hay nadie ahí, no puedes salir. Y, a que si la niña quiere que juegue, la quitamos de la ventana y la entretuvieron sus primos más grandes que ella, pero de vez en cuando le ganaba la curiosidad y se asomaba a la ventana. En una de esas asomadas le pregunté ¿sigue ahí la niña? Y me respondió, no, no está. Esto que les platico es una serie de sucesos que han ocurrido en esa casa, años más atrás cuando mi esposa estaba soltera y viviendo en casa de su hermano. Esa misma casa, me contó que en las noches sentía que algo se le subía al cuerpo, algo pesado que no le dejaba respirar. Esas fueron varias ocasiones. A otro hermano de ella que también viva con ellos le estiraron los pies. Mi cuñado platica que cuando tiene visitas, ya sea familia, amigos, reuniones, fiestas, los entes espíritus que viven en la casa molestan, hacen saber que están ahí. Pero estas son otras historias. ¿Por qué les digo los entes o fantasmas? Porque mi cuñado llevó un vidente paranormal y detectó, vio, supo, etc. Le informó a mi cuñado que en su casa había 3 personas más o espíritus. Una niña, una señora y un hombre, pero no era cualquier hombre, era maligno. Tengo más historias ya que en mi casa también han empezado a suceder cosas. De nueva cuenta, si gustan otro o más relatos díganlo, perdonen la ortografía y la redacción, ya que no soy escritor, me apego a cómo fue y las palabras reales que en su momento se dijeron.